Bien, continuamos con la serie Opinión de un laico. En esta oportunidad, pues una serie de temas abiertos, a diferencia de las otras que están en el canal de YouTube, que están marcadas dentro de un patrón, catecismo, Biblia, vidas de santos, los salmos, algunas reflexiones amplias o no tan amplias, pero en esta oportunidad, pues Opinión de un laico, que además de los podcasts más antiguos que tengo, sí busca tocar cosas que veo de verdad en la calle, que escucho, medito, que pasan en mi propia vida y que las llevo, pues las elevo a una reflexión. Yo creo que en estos tiempos donde está tan cuestionada la verdad en muchos sentidos, para mí la verdad es Dios y todo lo que viene de Él, todas sus enseñanzas, pero las interpretaciones de esa verdad, lo que en la Biblia se pudiera conocer como la exégesis, es lo que mucha gente tiende a cuestionar. Por eso, le pido al Espíritu Santo que estas palabras que voy a decir, primero, no ofendan a nadie. Segundo, aclarar que no están dirigidos para las personas de la tercera edad actualmente. No, están dirigidos para personas que aún no llegamos, pero vamos hacia la tercera edad. Es decir, está dividido a jóvenes y adultos, mm, adultos de 40, 50 años, yo diría en un primer bloque de contención laboral, es decir, cuando la gente empieza a trabajar, quizás ya formalmente, ese bloque entre los 25 y los 60 años, pero más hacia, no para empezar a los 60, sino justamente para que tú medites tu vida entre los 30, los 40, inclusive, de cara a algo que me parece que es fundamental, que es preparar nuestra vejez. En Venezuela ocurrió un fenómeno terrible, además, triste, diría yo, pero bueno, tocó, así como hay países que les tocan bombardeos en guerras, como lo que pasó en Ucrania, que ya va para 2 años y sigue, el mismo conflicto eterno entre Israel y Palestina, lo más reciente que también ocurrió el año pasado, donde, bueno, estos países, o sea, muere gente, sí es verdad, hay gente fanática, pero muere gente inocente, no los niños que muchas veces están adoctrinados por sus papás, por las creencias, por la mala interpretación de la fe, pues bueno, son víctimas, pero además víctimas peligrosas. En Venezuela había un término que se usaba para la delincuencia infantil de niños o adolescentes que se le llamaba los cocos secos. Y decía que de los criminales que podían haber en las calles, los cocos secos eran los más peligrosos porque era el que tomaba un arma y mataba a un estilo muy psicópata, sin ningún tipo de empatía ni con el dolor, sino más bien viéndolo como un juego de video. O sea, maté gente y es terrible, ¿no? Entonces hay gente que le toca vivir esto. A nosotros los venezolanos no nos ha tocado vivir una guerra, gracias a Dios, pero sí nos ha tocado un fenómeno muy duro que es la migración. Y la migración derivó en que hubo muchas personas o padres, madres que se fueron del país pero dejaron a sus hijos acá. Y esos hijos quedaban en custodia de los abuelos. Cuando yo vi ese fenómeno, que bueno, yo sigo en mi país con mi esposa, mi hijo, mis padres están acá y mi familia también, la poca familia que me queda, mi familia sanguínea es muy pequeña. Pero me tocó ver procesos, sobre todo a nivel de colegios, de niños que ya estaban entrando en niveles de abandono. O sea, pedir un abuelo de 70, 80 años, aunque inclusive 60, sexagenarios, que estén pendientes de revisar cuadernos, de que si te bañaste, de que la citación, o sea, me parece algo verdaderamente duro, por no decir cruel, porque los abuelos definitivamente ese cartucho ya lo quemaron, o sea, ya estaban llamados a vivir otras cosas, a disfrutar o a vivir su vejez. No siempre es disfrute, pero hay que vivirla. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Cuando yo empiezo a ver toda esta serie de crisis, porque además muchas personas que dependían de su pensión de vejez, la pensión de vejez en Venezuela, para que tengamos una idea, lo que un pensionado cobra mensualmente, en el momento que hago este video, es algo así como $3,10 mensuales. Entonces, si la persona, por ejemplo, fue educadora y tiene pensión y tiene jubilación, bueno, igualmente es nada, no llegará ni a $50 mensuales.
dependiendo de clasificación que tenga el jubilado, pero igual, así sean $100, sigue siendo nada. En un país como el nuestro, donde $100 literalmente te lo puedes gastar en una sentada en un restaurante. Entonces, parece exagerado, pero no lo es. Son cosas que ocurren en mi país. Entonces yo me puse a pensar y decía, la vejez hay que prepararla desde la juventud. Y justamente haciendo el comentario que me terminó de impulsar, pues ya tenía la idea de hacer este video, tenía días tratando de hacer este video y hoy lo conversaba con un compañero de trabajo y me decía, oye Luis, de verdad yo no había pensado nunca en eso. Es sí, uno tiene que preparar su vejez, uno tiene que soñar su vejez. No es que vas a vivir con mentalidad de viejo, pero lo económico, la independencia, incluso dónde vas a vivir, cómo va a ser el protocolo para acceder a ti. Porque, por ejemplo, si tú tienes tu familia en, qué sé yo, vamos a ver, en Bogotá, y resulta ser que tú de viejo te quisiste mudar para una isla del Caribe, qué sé yo, Curazao, Aruba, y tú te vas con tu viejita, con tu esposa, y vamos, nosotros los últimos años de vida, nosotros vamos hasta aquí en Curazao. Bueno, buenísimo, tus hijos están en Bogotá, lejos de todo, desconectado. Entonces es que se te muere tu esposo, te mueres tú o te enfermas y entonces acceder a ti es complicado. Entonces, los temas de recursos económicos, el ahorro, que tú mismo, que es una enseñanza, que tú mismo te construyas tu pensión de vejez. Así sea que tengas para sacarte un perfil 20 cuando te viejo, pero que tú mismo te diseñes tu pensión de vejez. Que tú mismo pienses en dónde vas a vivir de viejo. Que no es que sea dependiendo totalmente, salvo que tus condiciones de vida pues lo merite, porque además es mandato de Dios. Dios nos manda a cuidar a nuestros viejos, aunque chocheen. De hecho dice la palabra de Dios así mismo, aunque chocheen, tenganle paciencia, velen por ellos. Pero también es una realidad que los hijos, y más en estos tiempos tan complicados, donde uno anda, la esposa, el esposo, los hijos están metidos, todo el mundo está en actividades entre semana, porque la dinámica de vida es así. Entonces, aunque tú quieras brindar a veces la mejor de las atenciones, pues no te da ni la mente, ni el corazón, ni la fuerza física para poder responder a ello. Y ciertamente, como dice todo refrán, el que se casa, casa quiere. O sea, los esposos tienen que vivir solos e independientes. O sea, eso lo digo yo que hoy soy esposo y tengo mi esposa y mi hijo, pero cuando mi hijo crezca también, ojalá alguien me podrá sacar este video dentro de 20 años, 30 y decirme, Luis, tú decías esto. Es tener esa conciencia que yo también tengo que entender que mi hijo va a hacer su vida y que él tiene que salir, independizarse. Y mucha gente, muchas veces las personas llegan a viejos y es como que les abrieron una puerta y cuando me llegó la vejez, cuando empezó toda esta historia, enfermedades, problemas visuales, problemas musculares, problemas de tensión, no tengo dinero, no tengo un seguro, no tengo nada, o sea, me quedé como en el aire, ¿no? Inclusive los temas de herencia, los temas de cómo van a quedar tus bienes, esto que voy a decir de repente no es la mejor opinión, pero no siempre lo ideal es dejar herencias y dejar testamentos. A veces lo ideal es dejar las decisiones en vivo. O sea, pues no siempre los hijos son los mejores herederos de nuestros bienes. Quizás voy a llegar allí. Y a mi esposa le comento. Uno que tiene un hijo varón, no sé si más adelante tendré una hembra, pero en este momento tengo solo un hijo varón. Y ponte tú que tú te esfuerzas, lo logras ayudar a que se compre un apartamento con mucho sacrificio, él estudia, trabaja, él termina de pagar sus cuotas, luego se casa. Cuando tú te casas, en la visión cristiana, además es sano que sea así. Muchas veces parte de los fracasos de los matrimonios porque de entrada ya arrancan con desconfianza. Esto es tuyo, esto es mío, separación de bienes, esto no lo trabajaste tú, esto lo trabajé yo. Pero supongamos, bueno, que se casan y todo es común, los bienes son comunes, tienen hijos, después les va mal y se divorcian. Y el hombre generalmente es el que deja la casa, se tiene que ir, pues los niños no se pueden quedar sin casa. Esa ex nuera viene y se vuelve a casar con otro hombre y ahora ese otro hombre, que tú ni sabes quién es, con tu ex nuera y con tus nietos,
vive en el apartamento que tú le compraste a tu hijo. Yo conozco historias de esas para tirar para el techo. Entonces yo siento que estos apegos materiales, este tema de quién me va a quedar herencia con los reales, los terrenos, eso le hace mucho daño también a veces a las familias. Entonces, lo ideal es que cada quien construya su vida, que además apueste siempre por tu pareja, que entiendas que esa es realmente tu compañera hasta el final, en el caso del mío, mi esposa, que bueno, situaciones pueden pasar, accidentes, conflictos, puede pasar cualquier cosa, pero de verdad el esfuerzo es porque uno pueda soñar, vivir con alguien hasta la vejez y hasta la muerte, y que uno pueda decir, bueno, mira, llegué a viejo con este fondo de vejez. Fíjense que yo sacaba cuenta, soy administrador, ¿no? Y yo sacaba cuenta, yo decía, si una persona tuviera la capacidad de ahorrar por lo menos $100 mensuales, por lo menos $100 mensuales, cada quien en su realidad. Pues lo que yo voy a decir es un sueño muy alto, pero tú hagas un fondo de vejez donde tú te disciplinas a ahorrar $100 mensuales. Alguien se reirá, bueno, ¿quién gana 100? Sí lo hay. En Venezuela hay gente que gana 600, $1.000, $1.500. Hay gente que trabaja en la calle y te hace $3.000 semanales. O sea, eso existe en Venezuela. Tampoco nos pongamos una venda en los ojos. Si hay gente que vive del día, es verdad. Por eso cada quien tiene que ajustarse a su propia realidad. Pero si tú haces un plan de ahorro, tú en un año tienes $1.200. En 10 años tendrías aproximadamente unos 12.000. En 20 años puedes tener $22.000. Imagínate en la realidad actual de Venezuela que tú tengas 70, 80 años y tú llegas con $20.000 a tu vejez. Y tratas de seguir produciendo hasta que ya no puedas más. O sea, no es que te vas a quedar ahí, entonces vas a ser como el hombre de la parábola que le decía al Señor, bueno, ya yo tengo mis graneros full, tengo mucho trigo, ahora voy a acostarme y vivir de eso hasta la muerte. Y en la palabra, Dios dice en la parábola, Dios le dice a este hombre, hombre necio, te voy a quitar la vida esta misma noche y quién se va a quedar con lo tuyo. Entonces me explico, no es una obsesión por el dinero, pero sí requiere mucha disciplina. La disciplina de que eso que está ahí no se toca. Bueno, yo lo voy a tocar, yo lo repongo el mes que viene. No, cuando empiezan con eso, mis queridos escuchas, cuando empiezan con eso, se acabó el ahorro. Usted tiene que sepultar ese dinero en su mente. Hay un coaching que es japonés, creo que se llama Yoko. Él es muy conocido, él es colombo japonés. Y él hace muy buenas conferencias. Y él dice, cuando habla del dinero, que el dinero hay que bautizarlo. Esto es para esto, esto es para esto. O sea, ¿por qué ocurre que muchos papás, por ejemplo, deben mensualidades de colegios? Por una falta, muchas veces, no estoy juzgando todo, pero muchas veces por falta de organización. Porque el que la está pasando mal no va para playa, no va para cine, no hace rumba, porque ahora todo lo publican, todo lo publicamos. Nosotros publicamos cuando estamos tomando, cuando estamos bailando, cuando estamos comprándonos ropa, todo lo publicamos. Entonces muchas veces el problema del económico es falta de organización. Y la vejez, como decía Jesús también, Jesús hablaba de aquel hombre que quería construir una casa y que él tenía que planificarse, tenía que saber cuánto dinero tenía, con qué manos contaba, no sea que a mitad de camino se quedara sin recursos y ahí quedó la obra. En Caracas bueno, eso es más, si no me equivoco, perdóneme la ignorancia, pero eso es hacia Baruta, todo eso de ese estado Miranda, hacia La Guairita o hasta el Cementerio del Este, hay una construcción, como cuando uno va para el Cementerio del Este, que eso está abandonado. Y eso debe tener ahí, no sé, 10 años, por lo menos 8 años debe tener eso. Hay una construcción que está muy avanzada, pero que es inconclusa. O sea, cuando la veo me acuerdo de esa parábola. Entonces, ¿qué decía Jesús? La gente después se va a burlar de ti, que hiciste mal los cálculos. Eso es lo que pasa si llegamos a la vejez y no hacemos bien los cálculos. Pero por eso digo, esto no es para hacer sentir mal a los que ya están en la vejez. Porque esto no se lo enseñan a uno en la universidad, ni en el posgrado, ni en el doctorado. Eso no lo enseña. Yo no recuerdo una cátedra, capaz me equivoco, que diga preparando la vejez, a plan de ahorro para la vejez. No, todo el mundo ve a la banca, crédito, acciones, monetiza, etcétera. Pero la realidad es que nadie o casi nadie se prepara para llegar a viejo. Ay, si no llego a viejo, bueno,
No llegaste a viejo, no llegaste a viejo. Lo que hayas ahorrado, compártelo, no seas esa persona que entierra los secretos. Entonces, después es que estás jugando la ouija para que salga el espíritu y diga dónde fue que enterró la plata. No jueguen eso, estoy echando broma. Pero no se trata de que tú seas un ogro que tenga secretos con tu misma esposa. Entre mi esposa y yo, sobre todo en el aspecto financiero, no hay secretos. Nosotros nos conversamos, nos planificamos, tenemos nuestros gastos distribuidos, no tenemos riqueza, vivimos alquilados, vivimos el mes, pero vamos haciendo un plan de trabajo, porque también tenemos que ver por nuestro hijo, tenemos que ver por su futuro, por sus estudios, por su salud. Entonces uno no puede desenfocarse por otro tipo de caminos. Puedes tener tus raticos de diversión, de placer, de viaje, eso es necesario. Pero cuando tú tienes una vida a tu cargo, ya todo cambia. Así como también escuchaba en estos días por las redes sociales un señor que decía que así como hay despedidas de soltero cuando la gente se va a casar, debería haber una despedida de pareja cuando las mujeres van a dar a luz. Al séptimo mes, despedida de pareja, porque ya más nunca van a ser igual. Es una exageración, pero es verdad. O sea, tú vives para tus hijos y procuras que coman bien y que tengan lo necesario y tampoco malcriarlos. Entonces, una balanza ahí complicada entre hasta dónde llegar, hasta dónde no. Todo eso desemboca en que la vida hay que prepararla. Hay que mirar un poco hacia el futuro sin obsesionarse, tener proyectos. Las familias y las personas no pueden seguir siendo improvisadas. O sea, nosotros no podemos, bueno, si me enfermo ya veré qué hago. Y si no tengo trabajo ya veré qué hago. No, tengan previsiones. Y termino con esto, porque es que además la Biblia da muchos ejemplos de ello. Cuando José, el hijo de Jacob, llega a Egipto y Faraón tiene el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Al final, ¿cuál es la gran enseñanza de esta historia? En tu tiempo de prosperidad, pues guarda para los tiempos de escasez. Y eso fue lo que permitió a Egipto salir adelante cuando llegó la hambruna. Y venían de otros pueblos que no habían tomado la precaución porque tampoco habían tenido la visión de saber que siempre en la vida hay este escenario, altos y bajos, siempre. Oye, el que todo el tiempo viva así, bueno, bendito Dios, serán uno de miles, porque de repente es lo que vemos en las redes sociales es esto, pero emocionalmente van así y van cada vez más abajo. Porque la gente tiene sus heridas, la gente tiene sus angustias, sus tristezas. Hay gente que le tiene pavor a la vejez, pavor. No quieren saber y se operan, y se estiran, y se vuelven a estirar, y después parecen unas cosas raras. Yo he visto tantos artistas, sobre todo mujeres, que eran tan hermosas, y ahora tú ni las reconoces, te tienen que decir quién es, para que tú sepas quién es. A mí me ha pasado, no digo nombres para no meterme en problemas, pero eso pasa, eso es miedo a la vejez, miedo a aceptar tu vida, que además es un proceso. Entonces disfruta tu vida, disfruta tus etapas, disfruta a tu gente mientras la tengas, pero también sé precavido, porque al final tú vas a ser o no ser una mayor o menor carga en la vida de quienes vienen detrás de ti, separando los temas de salud y separando que también por mandato de Dios y por amor, pues hay que tener atención con nuestros mayores, porque todos vamos a ser mayores, pero también tienes que tener tú decir, bueno, ya va, yo quiero seguir trabajando. Yo tengo una amiga que su papá tiene, una conocida, que su papá tiene un cáncer y el papá, cáncer avanzado, y él le dijo, yo voy a seguir trabajando, ¿vale? Yo voy a seguir trabajando hasta que ya no pueda más. Ese tipo de actitudes, de voy para adelante, no puedo quedarme en mi casa enterrado en una cama, viendo para el techo, no, yo busco qué hacer. Y si no voy para la iglesia, y si no me meto en un curso de pintura, y si no voy a caminar al parque, hago un grupo, construyo un grupo de meditación, de oración, de encuentro, empiezo también a trabajar mi propia salvación, porque que la muerte nos va a llegar a todos. Y en la vejez es más palpable esto, o sea, se ve más real. Y eso no tiene por qué tenernos miedo, eso es un proceso de vida. O sea, ya vivimos, ya fui niño, ya fui adolescente, ya fui joven, ya me casé, ya tuve mis hijos, trabajé, me jubilé. Bueno, ahora voy a mirar un poquito la parte espiritual porque Dios también en algún momento de mi vida me va a llamar. Y qué triste es llegar secos, secos no desde el punto de vista material, secos desde el punto de vista espiritual. Bueno, no sé si se entiende la idea, pero tengo necesidad de hablar de esto y me parece importante compartir estas ideas para la vida.
Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.